hasta que esto terminó en un carabinero que estaba en ese momento hospitalizado, los sujetos empiezan el nerviosismo propio de la situación y Jeremy solo incluso lo que hace es ir y intentar borrar por lo menos una seña característica del vehículo. Pinta con spray la maletera roja del vehículo Nissan 16. Cuando es la parcela donde había dejado guardado el vehículo, según los testigos, e incluso deja la lata de pintura al lado. Obviamente ahí hay una conciencia de la ilicitud. Hay dos testigos que los indican, uno de oídas de Jeremy y otro presencial, que es el que había estado en condiciones de lanzar el fierro, y que evidentemente los videos los sitúan en el sitio suceso al momento del lanzamiento. Jeremy no presta declaración. Lo que ocurre es que, yendo a prestar declaración como testigo, y al observarse, como bien dice la ley, y lo dice más que nada una sentencia de la Corte Suprema al respecto, cuando uno determina que efectivamente el testigo citado va a tener una calidad de imputado en base a los dos testimonios anteriores, lo que corresponde es que se le lee los derechos antes de declarar y de preferencia esté presente un abogado defensor. Eso hicimos a las 2 de la mañana ese día. Llamé personalmente a la defensora jefa para que estuviera y hablara con él. Le explicara todo y producto de eso, Jeremy decide no declarar o por lo menos no voluntariamente porque empieza a convulsionar ante la situación. Eh, no viene a declarar sino meses después una versión alternativa, que es la que hoy día mantiene, y es que el copiloto fue quien lanza el fierro y que él se habría quedado callado por miedo o por algún tipo de amenazas que hasta el momento no se ha recibido ninguna como denuncia ni mencionado salvo en lo que es este estado. Pero eso coincidía con nuestra tercera fase, que es en la que llevo 16 minutos, y que por lo tanto, o sea, perdón, eh, estoy terminando. Con esto termino. La tercera fase, que es la participación. Lo que hicimos fue determinar que efectivamente en el caso de... me quedan 4 minutos, perdón. En el caso se lanzó un fierro con un ánimo homicida, o por lo menos que debe haber representado en el sujeto la posibilidad homicida. Se intentó con masilla balística, es decir, que se calculara la penetración, en qué condiciones la penetración del fierro era posible que rompiera hueso, piel e ingresara de la manera que causó el daño. Eso se certifica científicamente en base a la fuerza producida y también en base a las posibilidades de diversos lanzamientos. Incluso en ciertos lanzamientos donde ya no es posible a mucha velocidad, se calcula una velocidad promedio. ¿Efectivamente es posible hacer lo que se hizo desde un auto en movimiento? Sí, fue probado empíricamente por la boca. ¿Era posible hacerlo lanzando el fierro en forma aleatoria? No, porque el fierro ingresa de forma levemente ascendente, de acuerdo a lo que dice el doctor Velletti, por lo cual era imposible que el fierro en una rotación cayera incrustándose, porque lo más la incrustación hubiera sido de arriba hacia abajo, no levemente de abajo hacia arriba. Segundo, ¿era posible que se lanzara el fierro desde el copiloto? Tampoco, empíricamente no, porque el fierro, por la velocidad en que salía, se despegaba o chocaba al interior del habitáculo, o si salía, salía del pecho hacia abajo. La tesis era imposible del copiloto. Y la única tesis posible era el lanzamiento de parte del piloto, que efectivamente fue probado empíricamente que causaba el daño suficiente para
causar la lesión. Eso en una serie de pruebas, en una serie de elementos para probar de forma empírica y probando las tesis alternativas en una, por objetividad en una reconstitución de escena, porque son dos cosas distintas, la prueba balística de la reconstrucción de escena, donde se observó la versión de cada uno de ellos, el copiloto, el piloto representado por abogado y el testigo presencial, que es el cabo Molina Recabal. Es así como finalmente podemos, con esto concluyo en el minuto que me queda, que efectivamente la razón de ser de por qué se mató a un carabinero es única y exclusivamente porque estaba parado cumpliendo una función de orden público. Solamente eso. Porque era un carabinero vestido de uniforme que estaba interrumpiendo las carreras clandestinas de la contracultura de ir en contra de ciertas normas de convivencia. Pero fue un acto doloso también, ¿por qué? Porque ninguno de los 40 o 50 autos que salieron arrancando ni siquiera lanzó un epíteto en contra de estos dos carabineros que estaban con sus motos. El único que se desplazó, de acuerdo a testimonio, desde su posición original a la posición en la cual estaba en condiciones de causar el daño, que eligió un elemento apto para causar el daño y que lanzó un fierro causando el daño, fue el imputado. Ninguno otro ni siquiera lanzó un papel, ni siquiera lanzó una grosería. Huyeron. ¿Por qué murió el suboficial mayor Retamal hoy día? Por ser un carabinero cumpliendo su función. Solamente por eso. Nada más, su señor. Bien, le da la palabra entonces al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, tomándome lo señalado por el fiscal, ya se ha presentado en este juicio, a opinión de esta querellante, prueba suficiente para demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado y su responsabilidad en cada uno de los delitos que aquí se imputan. Primero que todo, señalar que hay cosas que aquí nunca se controvirtió, no hubo, sino que siempre fue todo conteste en cuanto a ciertos hechos. El día 9 de octubre del 2022, un grupo de personas estaba realizando las carreras clandestinas, llegó el suboficial mayor junto con Nicolás Molina y en sus uniformes y motocicletas institucionales. Y luego le lanzaron un fierro, una asa metálica para gata de auto a el sargento Retamal. Ahora bien, en cuanto a este delito, en cuanto al oficial carabinero, se ha presentado prueba documental en cuanto que da cuenta del fallecimiento, que da cuenta del estado en el cual llegó ese día al hospital Claudio Vicuña, el dato de atención de urgencia, el certificado de función, todo lo cual también fue señalado por los testigos Carlos Muñoz Morales y Brian Blanco Santana, señalando que hace ingreso con este TEC cerrado, un indicador Glasgow de 3 y que finalmente es derivado vía aérea por su gravedad al hospital de Ipreca en la región metropolitana. Escuchamos también el análisis del doctor Belletti, quien de forma muy detallada explicó a este tribunal los efectos que la lesión tuvo, de cómo esta asa metálica ingresa por el hueso cigomático derecho en forma ascendente, generando no solo un quiebre, una presión en el seno carotidio y en la arteria carótida, sino que además genera este daño axonal difuso que le genera la muerte cerebral del mismo. Todo lo que también fue respaldado por los testigos Muñoz Morales y Blanco Santana. Por su parte, la perito Vivian Bustos consideró la información médica, también lo señalado por el doctor Belletti y testimonios de diferentes testigos, señalando que todo era consistente entre sí, entre las declaraciones, las características del asa metálica, los hallazgos clínicos y existiendo siempre compatibilidad entre todo. Pues bien,
Ya señalado todo lo anterior, nos viene ahora cómo es que sufre la víctima y quién provoca esta lesión. Respecto de esto, también se ha presentado mucha prueba testimonial, científica, técnica y visual. A través de los videos, específicamente el video número 2, señalado en el otro medio de prueba número 7 del auto de apertura, pudimos observar el vehículo del imputado que corresponde a este Nissan, marca modelo B16, color blanco con maletera roja y parachoque negro, pasaba una corta distancia del suboficial mayor, siendo el último vehículo que se acerca antes de que éste se desplome. Situación que además se pudo observar en las fotografías 3 y 5 y específicamente en las 7 en cuanto a la huida del vehículo del set fotográfico de otro medio de prueba número 5. Además de que el testigo Nicolás Cara señala cómo este vehículo, que él identifica como el vehículo del imputado, se desplaza por lo menos 7 metros hasta llegar al menos 3 metros o menos hasta donde estaba el suboficial, viendo después cómo este cae. Sabemos que el vehículo pertenecía y era conducido por el imputado. Según la propia declaración de este, así como de los testigos Cristóbal Guzmán, Mauricio Aguilera y Daniel Castro, así como también sabemos que el asa metálica que lastimó al suboficial salió de dicho vehículo, lo cual fue señalado por el imputado y el copiloto y en ningún momento fue controvertido por esta defensa. Sabemos que el fierro salió del vehículo. Entonces queda la pregunta, ¿quién lanzó esta asa metálica? Según el imputado fue el copiloto, según este último fue el imputado y también esto se apoya en la declaración de Mauricio Aguilera. Tanto Cristóbal Guzmán como Mauricio señalan que fue el mismo Jeremy quien les señaló que este había lanzado el asa metálica y le había, entre comillas, pegado al Paco. Pues bien, aquí es donde entra la prueba pericial a ser relevante. Los testigos, Cristian Flores, Mario Espinosa y Bruno Bastías, realizaron estas diferentes pericias con objeto de establecer la dinámica de cómo esta asa metálica logra generar la lesión. El perito Bruno Bastías explicó aquí de forma clara los diferentes ejercicios que se realizaron, dentro de los cuales se encontró calcular el centro de gravedad del asa, el realizar los diferentes tipos de lanzamientos, franco, estabilizado, vehículo en movimiento, ver en qué, para ver el comportamiento de dicho metal y además de ver la velocidad con la que tenía que estar el vehículo para que pudiera generar dicha lesión. Luego de 4 días de estas diligencias, ejercicios, se realizaron las correspondientes mediciones, donde además se incluyó la reconstitución como diligencia aparte, pero se unió en los cálculos, la reconstitución de escena en la que participó imputado y testigos ya señalados por el fiscal, donde además no se escuchó y se recreó la versión de cada uno, sin distinción, lo cual además consta en el set fotográfico de otro medio de prueba número 17. De dichos ejercicios, señala el testigo que la velocidad idónea para que se lanzara este objeto era entre 50 y 70 kilómetros por hora. Que dicho objeto se tuvo que lanzar de forma en dardo y de forma ascendente, en razón a la altura del vehículo en relación a la de la herida en el suboficial. Sumado a lo anterior, se descarta la participación de Cristóbal, toda vez que empíricamente, físicamente era imposible. Si lanzaba con una mano, esta podía chocar con el marco de la puerta, podía golpear al conductor, tenía que pasar por solo el 32% de la ventana, en menos de medio segundo y de forma ascendente. Señalaron también que si lo lanzaba con la otra mano, en menos de medio segundo hubiese tenido el asa metálica que recorrer el auto, salir y elevarse 30 o 40 centímetros para poder llegar por una fuerza natural de la cual nadie conoce. Con todo ello, entiende esta parte que se descartó a través de conocimiento científicamente afianzado la tesis del imputado, quedando solo entonces el imputado como autor de la agresión, lo que se concluye que fue este quien tomó el asa metálica en forma de dardo, apuntó, visualizó su objeto y lo lanzó, impactando a la víctima, lo que fue concordante con ejercicios experimentales y con los cálculos físicos. Esto además se graficó en los videos presentados ante el tribunal, números 1, 5, 11, 15, 23 y 24, así como el set fotográfico, todos de los medios de prueba, de otro medio de prueba número 19. Ahora bien, agregando todo lo anterior, es menester señalar que a partir de la declaración de Cristóbal se puede ver el ánimo real con el que actuó el imputado, toda vez que fue este quien inicialmente pidió algo para lanzar a Carabineros. Él condujo, se cambió de pista, condujo con tal de acercarse lo suficiente a los funcionarios de Carabineros. Cuando Cristóbal le
le entrega una botella que no podría generar grandes daños a Jeremy, este la rechaza, busca atrás de su asiento, donde tenía conocimiento de que se encontraban sus herramientas. Según consta su declaración y en la imagen número 19 del set fotográfico de otro medio de prueba número 16, y saca esta asa metálica, la cual toma como dardo y lanza. Ello sumado a que condujo el vehículo. Todo esto lo señalo porque cuando se analizan estos hechos, todos probados en este tribunal, se puede observar el ánimo con el que actuó el imputado, lesionar fatalmente a un carabinero, que además portaba su motocicleta y uniforme institucional. Ahora, ya habiendo señalado esto, también se le imputan otros delitos. En cuanto al delito de la participación de las carreras clandestinas con resultado de muerte, primero señalar que al principio, en el alegato apertura, la defensa dice que había que absolver porque se subsume el delito. Bueno, ello no es así, toda vez que si uno revisa la historia de la ley, de esta norma, señala que se crea el delito en una figura base y en otras calificadas como la que nos convoca el día de hoy, lo que dependerá de la concurrencia de los resultados lesivos o dañinos que devengan de la realización de la conducta típica. Esto no puede significar otra cosa que la sanción que se aplique dependerá de las consecuencias de la misma acción, no subsumiendo en este caso el homicidio, sino que utilizando la extensión del mal causado de tal forma de poder regular las penas y no como una absorción de un delito con otro. Señalando lo anterior, además, se entiende que se ha probado más allá de toda duda razonable la participación del imputado en este delito, lo que fue declarado tanto por el imputado como por los testigos Cristóbal Guzmán y Mauricio Aguilera. Además de que en el video número 4 presentado se muestra al imputado realizando un pique o carrera con otro vehículo. Finalmente, en cuanto a los dos delitos restantes, la receptación de la placa patente y la conducción de vehículo motorizado con placa patente distinta a la original, hay que señalar que el imputado aquí es mecánico. Además, señala que este vehículo, Nissan P16, lo cambió la semana anterior y que solo lo iba a utilizar para las carreras, por lo que no se preocupó de los papeles. Pues bien, esta parte se pregunta, ¿cómo alguien con dicho oficio, con el conocimiento propio que éste tiene, no se fijó o no se cuestionó que el vehículo venía sin papeles, con solo una licencia, o sea, perdón, con solo una patente que correspondía a la LA8973, la cual tampoco coincidía con la que se encontraba en los mismos vidrios del vehículo que decían ND3316, tal como consta en una fotografía número 20 del set fotográfico de los otros medios de prueba número 16? No parece tener mucho sentido, en especial cuando uno puede siempre entrar a internet y revisar si una patente o vehículo se encuentra con encargo de robo. Finalmente, magistrado, con todo lo señalado, el imputado no podría no saber que iba con una patente distinta a la que le correspondía a su vehículo, y tampoco podía al menos que conocer que la patente se encontraba con encargo, ya que esta había sido hurtada, según, como nos señaló el testigo Jorge Uribe, en el parte número 1 de la 12 Comisaría de San Miguel, se declaró el vehículo que le correspondía la patente LA8973, que tenía encargo de robo y que fue encontrado sin sus placas patentes, manteniéndose el encargo sobre esto. Y se configura y se ejecuta ambos delitos ya señalados. Magistrado, toda la prueba aportada a esta parte que ya antes estima que se ha logrado demostrar, más allá de toda duda razonable, que el imputado es responsable de todos los delitos que aquí se le imputan. Muchas gracias. Bien. Siguiente querellante, don Cristian Chu. La palabra. Gracias, magistrado. Magistrado, al comienzo de este juicio, en su alegato de apertura, este querellante adelantó que en el presente juicio, con la prueba de cargo que se rendría, el tribunal tomaría pleno convencimiento, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia de los hechos punibles descritos y objeto de la acusación, así como de la participación culpable y penada por la ley en calidad de autor, que le cupo en ellos al imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo. Magistrados, la promesa efectuada en el alegato de apertura se ha satisfecho plenamente. Magistrado, citando a los profesores Esurmendia, González y Valenzuela en su publicación La defensa de género, algunos problemas probatorios en materia de legítima defensa, cito, comillas, señalan que una propiedad central de la regla de la duda razonable es que solo podemos condenar a un sujeto si todas las hipótesis de hecho compatibles con la inocencia del acusado resultan refutadas por la hipótesis y prueba de cargo. Magistrados,
Eso es justamente lo que ha ocurrido en el presente juicio. El tribunal ha podido conocer la múltiple prueba de cargo rendida por el Ministerio Público y a la cual, por extensión, no me voy a referir pormenorizadamente, ya señalada e individualizada por el señor fiscal jefe y por la querellante del Ministerio del Interior, todas ellas pruebas veraces, sólidas, lógicas y coherentes unas con otras, compuestas no solo por declaraciones de hechos presenciales que dieron cuenta de su veracidad, declaraciones creíbles, sino que también por pruebas científicas y pruebas gráficas, tanto fotografías como videos. Señalo y reitero, coherentes unas con otras, de cuyo análisis no puede surgir en estrados más que una sola conclusión. Esta conclusión fáctica es de que el domingo 9 de octubre del año 2022, el imputado, como era su costumbre, participó de una más de sus carreras clandestinas prohibidas, condujo un vehículo cuya placa patente era robada y ante la presencia de carabineros y en su vida acercó su vehículo al carabinero en servicio Carlos Rodrigo Retamal Jaqui y con total dominio de la acción, e insisto en este punto, con total dominio de la acción, representándose, y no solo representándose, sino que además aceptando el resultado lesivo, lo golpeó irracionalmente con ánimo homicida con un prominente fierro que se incrustó en su cara, lesionándolo dolorosa y mortalmente. Con pleno conocimiento de su acción, sin más, se dio a la fuga sin prestar ayuda alguna, ni dar aviso de lo ocurrido. Lo abandonó herido de muerte en el suelo, lesiones que luego de 2 días de agonía finalmente causaron su muerte. Magistrado, como explica la profesora Daniela Acatino en su publicación, comillas, certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba pericial, cierre comillas, en el caso de Marras, la defensa en concreto no fue capaz de descartar la acusación con sus hipótesis alternativas, ya que no introdujo ningún elemento exculpatorio que permita un razonamiento probatorio acorde con ella. No lo hizo, como señala la profesora Acatino, ni por vía de eliminación ni de refutación. Esta última refutación, al menos con la corroboración procesal, señoría, que esta última requiere. La orfandad probatoria de la teoría alternativa exculpatoria de la defensa, es más, no se presentó únicamente esta orfandad por falta de corroboración de la misma, considerando que no existen elementos para ello, más que la exclusiva declaración del propio imputado, con ausencia total, su señoría, de elementos de verificación. Declaración que no puede ser calificada como suficiente para confirmar la hipótesis de la teoría alternativa, sino también porque en términos de coherencia narrativa, claro está, y lo cierto es que la versión del imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, aparte de distar en aspectos esenciales del más gravoso de los hechos acusados, de todos modos incorpora una secuencia anómala en lo fáctico. Esta secuencia anómala en lo fáctico se puede apreciar incluso desde diversos ángulos que pugnan no solo con la lógica de sus señorías, lo hacen además con los conocimientos científicamente afianzados, lo que quedó demostrado con las múltiples pericias allegadas y explicadas en estrados por los propios peritos que escuchamos. Entre ellas, la que concluyó que la hipótesis alternativa exculpatoria de lanzamiento por parte del copiloto del fierro que se incrustó en el rostro del carabinero Retamal y le causó la muerte, es contraria a las leyes de la física. Es un hecho imposible en nuestro universo. Su señoría, habiéndose acreditado la ocurrencia de los hechos punibles descritos y objeto de la acusación, así como la participación culpable y penada por la ley en calidad de autor que le ocupan los mismos al imputado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, es que solicito al tribunal, como castigo punitivo por su actar vulneratorio de las normas penales de última ratio, se le condene al máximo de las penas que le impone la ley por los delitos de homicidio de carabinero en servicio, participar en carreras clandestinas con resultado de muerte,
receptación de placa patente y conducción de vehículos motorizados sin placa patente o usando una distinta. Además, su señoría, de las accesorias a cada una de ellas. Así, con esto, señoría, hacer justicia para el suboficial mayor póstumo Carlos Retamal Jaque, sus deudos, sus madres, y por qué no decirlo, también con ello a la sociedad. Gracias. Bien, siguiente querellante, tiene la palabra. Señoría, en el desarrollo de las audiencias del presente juicio, se ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación dolosa del acusado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, venciendo la presunción de inocencia que lo amparaba. En el alegato de apertura, esta parte adelantó que se probaría la forma en cómo ocurren los hechos y comprobaría cada uno de los elementos del tipo penal de la acusación fiscal. Ha quedado suficientemente acreditado que los hechos ocurren el día domingo 9 de octubre del 2022, alrededor de las 18:30 horas, en calle Las Factorías del sector Malvilla de la comuna de San Antonio, conocido como la MER, mientras se realizaban carreras clandestinas. Estos antecedentes fueron acreditados por los señalados por los testigos, primero Molina Recabal, acompañante del suboficial mayor al control de carreras clandestinas, el teniente carabinero Miguel Martínez San Juan, que llega al lugar a los llamados de auxilio de Molina Recabal, el testigo Cristóbal Guzmán Duarte, copiloto de Rodríguez Carballo, Mauricio Aguilera Sánchez, que conducía su vehículo, y Nicolás Jara también participaba en el lugar de los hechos el día de las carreras. El lugar de los hechos también ha sido descrito por los peritos del informe pericial planimétrico, los peritos del informe pericial balístico y reconstitución de escena, el inspector Jonathan Carbacho de la PDI y los medios de prueba número 3, informe pericial planimétrico de la CRIM. Describen que esta avenida es un camino recto dispuesto de poniente a oriente con una longitud de 1,39 kilómetros y un ancho de 13,84 metros. Al lado poniente del camino sigue una pequeña curva, la cual se encuentra cerrada por New Jersey, por cuanto es una calle sin salida. Las fotografías exhibidas en audiencia, y ante esta curva se posicionan conos simulando la partida de carreras. Y a unos metros antes de la salida de la calle instalan conos como meta. Según lo señalado por Guzmán Duarte y Aguilera Sánchez, es en este último lugar donde la patrulla de carabineros, compuesta por el entonces sargento Retamal Jaque y el cabo Molina Recabal, se posicionan al lado izquierda de la pista, comenzando a anotar patentes. El testigo presencial Molina Recabal señala que todo inicia por un llamado de Senco cuando fueron a verificar las carreras clandestinas, lo que fue corroborado por el teniente Martínez San Juan, quien llega al lugar del sitio del suceso. Una vez en el lugar ya descrito, el sargento Retamal ordena solo hacer presencia policial, mantenerse alejado y anotar patente, lo que es concordante con el video video 2, número 7 de otros medios de prueba, donde se escucha una voz masculina que dice están anotando patentes. Y eso también lo señala Mauricio Aguilera. Por cuanto los vehículos que participaban en las carreras clandestinas comienzan a huir, como se ve en los videos del 6 al 9, en otros medios de prueba, generó que esta pista transitaran 3 vehículos en paralelo, por lo que el acusado Rodríguez Carballo toma la pista del centro para huir, acompañado por Cristóbal Guzmán, conocido como Chong. Mientras huía Cristóbal Guzmán comienza a grabar un video con su celular y Jeremy, mientras conducía, le pide algo a Cristóbal para tirarle al Paco. Cristóbal se niega a esto, sin embargo, Jeremy con su mano derecha busca algo atrás del asiento del copiloto, donde tenían las herramientas, saca un elemento y lo tira al carabinero.
Eso consta porque el vehículo se componía del asiento del piloto y del copiloto. Atrás no había asiento trasero y tenía guardadas las herramientas. Y finalmente, cuando van saliendo de la pista, Jeremy reconoce a Cristóbal, le comenta que había tirado un fierro al Paco. De esta declaración es coincidente con la declaración de Mauricio Aguilera, conocido como Panda Drag, quien participó en las carreras clandestinas en su vehículo. Señala que a Jeremy le ayudó a arreglar su auto, que a la llegada de carabineros toma la pista derecha en dirección a la única salida y se puso en la pista derecha, ¿para qué? Para que carabineros no le anotara las patentes. En eso va hacia donde estaba carabinero, ve pasar una camioneta blanca y el carabinero se desploma hacia atrás. En eso Mauricio llama a Jeremy y este le dice, creo que le pegué al Paco. Y cuando estaban en la casa de la abuela, más tarde en la casa de la polola de la abuela de Jeremy, en Puangue, vio Mauricio Aguilera un video que había sido grabado por Chon y salía que le pasaba a Jeremy una botella de plástico y Jeremy dice, esa no, quería una de vidrio Sol Grande que había tomado de 800 o 900, no la encontró. Y Jeremy sacó el fierro. En el video no se nota que lo lanza, pero se escucha que Jeremy dice, le pegué. Jeremy le dijo a Mauricio posteriormente que le había pegado un fierrazo al Paco con la llave de rueda de repuesto. En el video 7, Mauricio reconoce la camioneta blanca antes que se desploma el carabinero. Y antes de esta camioneta pasa el auto de Jeremy blanco con maleta roja y llantas blancas. El testigo Nicolás Jara Lagos, el día de los hechos, fue a ver las carreras donde habían aproximadamente 50 vehículos. Cuando llega Carabineros motocicleta decide irse y los demás vehículos también iban saliendo. Se dio cuenta que un carabinero estaba en el suelo. Antes de que el carabinero cayera, todos íbamos detrás del Bombardier en azul y además un B-16 blanco que iba a la pista derecha. Se desplazó 7 metros al lado izquierdo en dirección a Carabineros. El B-16, descrito como blanco y maleta roja, pasó a 3 metros de Carabineros. Finalmente, Molina Recabal señala que el momento en que busca su tabla de servicio para anotar patente, vio que vienen 2 vehículos, uno azul, que uno lo mira fijo y cambia la mirada a la pista izquierda, señalando como una señal de que mirara. El sargento ya no estaba tendido en el suelo, con un fierro incrustado en el pómulo debajo del ojo derecho y salía mucha sangre por la boca, nariz y ojo reventado. Realizó primeros auxilios, él ya estaba inconsciente. Se exhibe en el video número 2, el video 2, número 7, y descubre que se escucha que se cayó el Paco y el vehículo azul que queda mirando delante del B-16 blanco, camioneta blanca, el colega ya estaba en el suelo. Este relato, su señoría, es para establecer el posicionamiento de los vehículos que huyen a la llegada de Carabineros, en especial B-16 blanco con maleta roja señalados por los testigos presenciales, Molino Recabal, Cristóbal Guzmán, Mauricio Aravena y Nicolás Jara. Han sido coincidentes, siendo además ratificadas los posicionamientos en relación a los carabineros, su distancia y momento en que el suboficial mayor cae al suelo, por los videos también, medios de prueba, evidencia material número 6, 7, 8 y 9, sin dejar recordar que es el propio acusado quien ha declarado en reiteradas ocasiones que él conducía en las carreras su vehículo ya descrito. Cabe hacer presente, su señoría, que la testigo Catherine Ahumada señaló que fue a las carreras y posteriormente en Instagram, la página donde solían organizarse los eventos, solicitó que no se subieran ningún tipo de videos de lo sucedido y que los que habían hecho, por favor, los bajaran. Una vez que el compañero Molina Recabal le saca el fierro a Retama Jaque, llega la cooperación para trasladarlo al Hospital Vicuña, Claudio Vicuña de San Antonio, en donde los cirujanos Carlos Muñoz Morales y Brian Blanco Santana, quienes estaban de turno, solo pudieron estabilizar sus signos vitales, ya que se trataba a todas luces de una lesión neurológica, coordinando su traslado al Hospital Vipreca, toda vez que el Hospital de San Antonio no mantiene médicos cirujanos neurológicos. El funcionario lesionado tenía un esquema de Glauco 3,
lo que era de riesgo vital, se le hizo un escáner de cabeza pelvis, no teniendo ninguna otra lesión que ya la señalaba. Y con los diferentes exámenes también que se expusieron en audiencia. El anatólogo José Belletti señala que en un metaanálisis de que todos los antecedentes clínicos concluyen que el punto de impacto del hueso cigomático se rompe y el instrumento va entrando, la estructura ósea ingresa por el seno maxilar. Por su parte, la médico legista Vivian Busto, quien realiza un informe pericial crimodinámico, consideró que la energía del elemento perforó la barra de protección del cuerpo, es decir, la piel atravesó huesos finos y gruesos como el peñasco, que es el conducto donde lleva la arteria carótida, formando pequeños fragmentos que se desplazan en la misma dirección. Además, generó movimiento al interior del encéfalo, que es lo que provocó movimiento en las distintas capas y densidades que produjeran un daño accional difuso. Se pudo determinar que esta lesión fue causada por un elemento contuso con un diámetro pequeño, duro, alargado, que pudiese incrustarse en un cuerpo, más la cantidad de energía que ésta poseía era particularmente elevada, necesariamente lanzada por un tercero, lo que provocó que un compromiso de conciencia y la imposibilidad de que el Retamal Jaque permaneciera de pie, y es lo que en realidad pasó. Todos ven en los videos y los testigos ven desplomarse a este carabinero con su lesión y el fierro incrustado. Por su parte, la pericia realizada por Bruno Bastías, Flores Morales y Espinosa Muñoz tuvo por establecer de que la lesión corresponde a una gata de auto y tiran, ¿cierto? Hacen 3 lanzamientos, uno de franco, que va girando, no, ¿cierto? No hay penetración, un lanzamiento estabilizado en forma de dardo, y al final lo hicieron con movimientos, permitiéndose establecer que habría sido lanzado de esa forma a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Se descarta la posibilidad de que el copiloto fuera quien lanza este dardo, toda vez que el propio imputado Jeremy señala de que su vidrio no estaba totalmente abajo y con la posición del conductor la ventana se reduce a un 32%, lugar por donde debió haber salido el fierro para lesionar al suboficial mayor. Sin embargo, si lo hubiese lanzado el copiloto, por la fuerza agregada hubiese bajado y no llegaría a pegarle en el lugar donde efectivamente ocurre la lesión. Finalmente, su señoría, el acusado de forma dolosa dio muerte cruelmente a un funcionario policial que solo cumplía sus funciones, según certificado de servicios, generándose una pérdida irreparable y un inmenso dolor a su familia y amigos, compañeros de trabajo y a la institución y a toda una nación. Por cuanto se solicita, se condene al acusado Jeremy Antonio Rodríguez Carballo como el autor del delito de homicidio, el carabinero de servicio perpetrado en la persona del sargento segundo Carlos Rodrigo Retamal Jaque, a la mayor pena que en derecho corresponda, con la necesidad de justicia de todo un país, de la condena se cumpla de forma efectiva y que el mundo sepa que en Chile se respeta la autoridad, se protege la vida de un carabinero que juró ante Dios y la bandera entregar la vida si fuese necesario. Concluyo. Bien, la defensa tiene la palabra. Gracias, señoría. Señoría, desde que inició este juicio, y efectivamente, siendo consciente de toda la prueba rendida, y especialmente, digamos, y sin querer bajarle el perfil o pecar de irresponsable o de ser poco consciente de lo que significa, no solamente para una institución como Carabineros de Chile, no solamente para una familia como perder un padre, un esposo, un hijo en su caso, pero la verdad es que lo que pide esta defensa, como en cualquier ordenamiento jurídico, es
un estándar probatorio que sea de un talante suficiente como para dar cuenta de todas y cada una de las versiones, de las imputaciones que promueve el persecutor. Voy a empezar respecto del auto de apertura de lo más básico, de lo más sencillo, por decirlo así, hacia lo más complejo. Las alegaciones respecto de por qué voy a intentar por la absolución de don Jeremy en el homicidio del carabinero, las voy a dejar para el final. Voy a empezar por los cargos menores. A ver, eh, respecto a tenemos en el punto 6 de la receptación de una placa de patente, una placa patente que correspondía a otro vehículo que estaba por encargo por robo, y una conducción de vehículo motorizado sin placa patente usando una placa patente distinta. Creemos que acá del imputado debiera ser absuelto. Tenemos un tema de concurso aparente, ¿verdad? Respecto de la respetación de placa patente, artículo 456 bis A del Código Penal, el vehículo en el cual estas patentes le fueron seguramente extraídas, ese vehículo entiendo que fue devuelto a su dueño. O sea, si ese vehículo fue motivo de sustracción, ese vehículo donde estaban las placas patentes encontradas, digamos, en el vehículo que conducía don Jeremy, que naturalmente fueron extraídas, ese vehículo, digamos, fue motivo en su momento de la denuncia respectiva, y entiendo que fue devuelto. Yo creo que no procede, digamos, porque estaríamos eventualmente vulnerando el principio del non bis in idem, imputar la restitución de la placa patente y además conducir un vehículo motorizado sin placa patente o usando otra placa distinta. Porque ahí tenemos un mismo hecho que está siendo, digamos, tipificado dos veces. Voy a intentar por la absolución del delito asignado en el punto C, restitución placa patente, y bueno, tenemos, digamos, el hecho típico, letra D, conducción de un vehículo motorizado, en este caso usando una placa distinta. Y en ese sentido creemos que cualquier disvalor anterior, insisto, la restitución de placa patente dice que se indica, dice relación con otro vehículo, y ya fue motivo de encargo por robo, y entiendo que hasta fue devuelto incluso a la víctima, se le extraen las patentes, ¿verdad? Se le saca materialmente y se ponen, y estamos frente no al tipo penal de la restitución de placa patente, sino que estaríamos más bien frente al tipo penal que la misma fiscalía se indica en el punto D como conducción de un vehículo motorizado usando una placa distinta, artículo 192, letra E de la ley 18.290, absolución respecto del delito asignado con el punto C, restitución de placa patente. Respecto de participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, artículo 197, esta muerte, si se alude claramente a la única muerte de la que hemos tenido noticia en este proceso, que es la muerte del cabo señor eh, Retamal Jaque, esa muerte claramente ya viene subsumida en el tipo penal que claramente es el más importante que hemos tenido acá dentro de esta secuela de juicio, que es asignado en la letra A de la auto de apertura, homicidio de un carabinero en servicio. Si hubiera habido una segunda muerte, un segundo fallecido, puedo entender que estaríamos frente a un tipo penal aparte, participar en carreras clandestinas con resultado de muerte. Absolución por este cargo sin perjuicio al tribunal siempre soberano para invitar a las partes a recalificar o eventualmente pronunciarse sobre un tipo penal base, que efectivamente el solo hecho de participar en una carrera clandestina ya es un tipo penal en sí. Pero respecto de este hecho, participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, voy a intentar por la absolución porque el resultado de muerte ya está subsumido en la única muerte, digamos, que hemos visto en esta causa, que es la de el funcionario policial, digamos, fallecido, digamos, eh, en, en los hechos acaecidos en octubre de 2022. Y ahora voy a hacerme cargo del tipo principal, el que nos concita acá, el homicidio de un carabinero en servicio. En ese sentido, voy a instar porque el tribunal absuelva al imputado, porque entendemos que la prueba no ha sido del todo categórica ni suficiente. Y antes de referirme a los peritos y a las pruebas científicas, voy a echar mano a algo mucho más básico, la prueba testimonial, y especialmente la prueba testimonial más directa, la más directa de todas. No es el señor que iba de copiloto en el auto, ¿ya? Porque nótese, él tampoco ve, él tampoco alcanza a divisar. Ya, estoy hablando de don Cristóbal, un señor que tiene como apellido Chon.
él tampoco alcanza a divisar, digamos, si es que el dardo arrojado llega o no o sea, a esa velocidad sencillamente se dan a la fuga. Estoy pensando en otro testigo mucho más directo. En realidad, si lo pensamos mejor, la única posibilidad testimonial que tenía el Ministerio Público en esta causa, que es el carabinero que estaba haciendo compañía al cabo Retamal Jaque, un señor de apellido Molina, si no me equivoco. Yo estuve presente en esa secuencia de juicio, estuvimos acá, yo mismo le hice algunas preguntas y la verdad es que lo que me quedó claro es que ni siquiera el carabinero señor Molina, quien lo recuerdo yo y seguramente ustedes también, se conmueve al momento de declarar, se quiebra, parece que va a sollozar, incluso hubo que sacar un vaso de agua, creo, pero aún así ni siquiera él pudo dar cuenta directa de un elemento arrojado, un dardo arrojado con tal y cual fuerza, que haya salido así tal cual, con ese nivel de descripción, que haya salido de la mano de don Jeremy y que él haya visto que impacta, digamos, en la persona del cabo Retamal Jaque. Esa y no otra era la única posibilidad testimonial que tenía el Ministerio Público. Y no declaró con esa certeza. Toda la evidencia que hemos escuchado acá es indirecta, es porque no pudo haber sido Cristóbal, ya, así tal cual, con con esa formulación lógica, porque no pudo haber sido el copiloto, ya, y por consiguiente fue el piloto. Es casi una prueba negativa. No es menor el detalle, porque si consideramos que el único testigo posible que tenía el Ministerio Público era el carabinero, que estaba prestando servicios, digamos, cerca. Si él mismo dice que no estaba más allá de 1 o 2 metros, ¿ya? Si él no pudo ver con esa precisión si el dardo salió o no de la mano o de don Jeremy o del copiloto o de quien haya sido, literalmente, señoría, el Ministerio Público no tiene prueba testimonial en esta causa. Testigo directo. Toda la evidencia posterior que dice relación con peritajes, por ejemplo, esta pericia que se hizo, ¿verdad? Donde se constituyen después en el lugar de los hechos, hacen una secuencia de más de 60 o 70 lanzamientos con un elemento que es de una masilla que ni siquiera, digamos, reúne el grosor y las características del instrumento metálico que vimos en una fotografía. Toda esa evidencia en sí no puede dar cuenta de la autoría. Está bien, está bien. Yo no soy físico, no me dedico a ese tipo de estudios, me manejo muy poco en eso, pero sí es cierto que respecto de la autoría, hasta ahora, toda esa evidencia, las pruebas, los más de 60 o 70 lanzamientos que se hicieron en esa simulación, pueden dar cuenta efectivamente que con tal y cual fuerza, a tal y cual velocidad, eh, a esta distancia, se puede teóricamente generar este y otro daño, pero ninguno puede dar cuenta de quién es el autor y de qué mano salió. Esa no es prueba científica, esa es prueba testimonial. Insisto, la única posibilidad testimonial del Ministerio Público, que era el carabinero, Molina el apellido, esa no fue capaz suficiente de decir si vio o no de la ventanilla del vehículo que supuestamente que iba manejando don Jeremy, si vio a él o a otra persona arrojar el dardo. Esa declaración, así, en esos términos, en este juicio no ha comparecido. La prueba científica da cuenta de otras cosas distintas. Si es posible, digamos, con tal fuerza, tal distancia, tal velocidad, perfecto. Yo no voy a cuestionar eso en sí, por una razón muy sencilla. No, esa prueba no da cuenta en sí de la autoría. Para dar cuenta de la autoría de don Jeremy, se ha tenido que recurrir a otras evidencias, que más que evidencias son indicios, y la verdad es que nuestro Código Procesal Penal, usted se da cuenta de la manera como está redactada la normativa en relación a la prueba indiciaria, habla de indicios en plural, coherentes, tiene que ser más de uno, concordantes, y yo soy de los, por lo menos, de los que creen que nuestro Código Procesal Penal es renuente a la prueba indiciaria. O sea, o la prueba es directa o no hay prueba.
Por ahí he escuchado incluso algunas opiniones que han dicho que la prueba indiciaria ni siquiera debería existir como prueba. Ya, perfecto. Pero aún así, si el tribunal va o no a acoger prueba que respecto de la autoría de don Jeremy no es más que indiciaria y muchas veces es prueba negativa, ¿ya? Es decir, ¿por qué no fue Cristóbal y sí pudo haber sido don Jeremy? Y en ese sentido, yo voy a intentar porque el tribunal entienda que respecto no de la existencia de un ilícito, ni de la manera de comisión y todos los cálculos que hubo que hacer y las simulaciones para dar cuenta si es posible arrojar un dardo de esta velocidad, perfecto, sino que una cuestión mucho más básica, autoría. Si hay prueba directa de la autoría, y creo que la única prueba directa para este caso tenía que haber sido una testimonial. Y creo que el único testigo de cargo posible que tuvo la fiscalía no fue suficiente. Voy a intentar por la absolución, señoría. Vamos entonces a dar lugar a las réplicas. Si es que las van a ejercer, ¿van a requerir de algún tiempo para su preparación o están en condiciones de inmediato? De inmediato, señoría, gracias. Sí, creyente igualmente. Defensa igual. Sí, yo también. Sí. Bien. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias. La subsunción a veces se confunde con el concurso medial. No implica necesariamente, a nuestra opinión, por cierto, la absolución de un delito por otro, sino que condenar por un delito, pero que se castiga en base al delito que es el que subsume o es que es el medio. No es ninguno de estos casos porque para que hubiera un concurso medial o subsunción en las carreras clandestinas con la muerte del carabinero, implicaría que hubiera una definición previa de que va a participar en las carreras con el objeto de dar muerte. Es como quien carga un arma para ir a matar a alguien. Y no es el caso, no es ni siquiera la tesis de la defensa. Eh, las carreras clandestinas son un tipo penal per se único e independiente. Lo que pasa es que se agrava, se califica por el resultado y se califica, y ahí habrá jurisprudencialmente desarrollo, porque es una figura nueva, y es que la muerte se produce producto de la conducción, producto de un accidente o por otro producto. Es una materia jurisprudencial y también de doctrina que tenemos a futuro. Pero participar en carrera clandestina es un delito, per se. Ahora bien, si efectivamente lo que se subsume en la calificación de esa carrera clandestina, que es dar muerte, obviamente es una decisión jurisprudencial relativa a que el fallecimiento producido por la acción dolosa del imputado era independiente de la carrera a la cual fue convocado. Lo mismo pasa con la placa patente. Se está diciendo que el imputado utilizaba una placa patente de otro vehículo con el objeto de correr clandestinamente. No es esa la versión del imputado, ni tampoco la defensa. El imputado tiene un vehículo, lo mantiene sabiendo que no tiene las placas patente y solamente tiene una, y la pone en el retrovisor y teniendo ese vehículo tenía a lo menos la obligación de conocer si era la que correspondía. Recordemos que ese vehículo incluso tiene otro motor de otro vehículo, un Nissan Primera, pero que no estaba con encargo. El, en este caso lo que se acusó es por portar un elemento que es la placa patente. Y el hecho de que el vehículo original de esa placa patente haya sido habido no implica que las partes y piezas seriadas y determinadas que no fueron habidas mantengan el encargo por robo. Ejemplo, si roban un auto y lo encuentro sin motor, que está seriado y el motor se encuentra en poder de otra persona, hay una receptación de ese motor. Las placas patentes son documentos públicos de la Casa de Moneda, sellados, timbrados, con cuño metálico, y también
efectivamente son objeto de receptación, que es el caso. Por lo tanto, entendemos que son dos tipos penales independientes. Respecto de la posibilidad de que el único testigo hubiera visto, la verdad es que tenemos un sistema de prueba abierto en el cual lo importante es formar la convicción. Y dentro de esa convicción está el haber hecho todos los esfuerzos para probar las tesis contrarias. Es decir, con esto termino. Habitualmente, cuando hay una tesis de la defensa diversa a la tesis acusatoria, uno podría dejar en manos de la defensa el que pruebe su tesis. Y si esa tesis no es probada, cobra fuerza la tesis acusatoria. Aquí fuimos más allá. No solamente esperamos que la defensa probara cuál era su tesis, nosotros intentamos probarla. Probamos si era posible que el copiloto lanzara el fierro y resultó negativo empíricamente y científicamente. Probamos si es que hubiera sido un lanzamiento franco, como le dijeron, o libre, al azar, para pensar en que no había una intención y tampoco empíricamente y científicamente era posible. Por eso es que la tesis acusatoria cobra fuerza porque también descarta las otras posibilidades que existían y que reconstruimos la historia con diversos peritos científicos para dar cuenta de la acusación que hoy día sostenemos. Nada más, Susan. Bien. Creyente Ministerio del Interior, ¿va a replicar? Magistrado, muy brevemente, señalar en cuanto a las carreras clandestinas, yo ya lo señalé en mi alegato de clausura, em, y tal como señaló el fiscal, acá estamos ante un delito completamente independiente, que de hecho busca una protección a bienes jurídicos distintos del homicidio. Em, Finalmente utilizan la magnitud del daño solo para efectos de hacer un cálculo de pena. Se ve según si cuál fue la extensión del daño para ver cuánta pena se entrega o con cuánta pena se sanciona o no. Es un tema más que nada referencial, no que subsuma o que incorpore o que se haga algún concurso aparente. Los concursos los podremos discutir más adelante, pero finalmente la realidad es que el imputado estuvo en las carreras clandestinas, de eso él mismo lo reconoce, y muchas pruebas se presentó, nunca se discutió. Y aquí también ocurrió el fallecimiento, se cumple el tipo penal. Ahora, en cuanto a la receptación y la conducción de placa patente, también podríamos discutir concurso, no en el caso que señala, pero finalmente existió la receptación, tenía una placa patente cuyo origen no pudo menos que saber el origen de esa placa patente y la ubicó en un vehículo que, reitero, el mismo vehículo tenía en las ventanas la patente original grabada. Estamos también hablando de un mecánico que conoce dónde encontrar el número de chasis, el número motor, dónde puede encontrar en Internet. Acá hay un mínimo de diligencia que ni siquiera eso cumplió. Tendría que por lo menos al menos haber sabido el origen de la patente, la cual estaba en su vehículo, se encontró dentro del mismo en la parte trasera, tal como también dieron cuenta testigos en el presente juicio. Y en cuanto a la prueba, magistrado, la defensa, insisto, nunca cuestionó que el asa metálica saliera del vehículo del imputado. Aquí solo la discusión era quién lo hizo. Si en un vehículo solo encontramos a dos personas, una se probó con prueba científica que no pudo haber sido prácticamente, ya ni siquiera estamos hablando de algo volitivo, sino que fáctica, físicamente no era posible, no encontramos que no sea suficiente prueba como para decir que fue el piloto en este caso, que además señala a dos testigos que él lo hizo. Creemos que hay prueba suficiente para demostrar que el vehículo fue el que del cual salió el asa metálica y que fue Jeremy, el imputado acá presente, quien lanzó esta asa metálica cual dardo.
Si no, estaríamos ante un evento que no podría tener ninguna otra explicación. Muchas gracias. Bien, don Cristian Schuster por doña Marisol Jaque va a replicar. Brevemente, sí. Respecto de la subsunción de los delitos, voy a hacer mía respecto de la subsunción de los delitos, voy a hacer mía, digamos, los argumentos esgrimidos por el señor fiscal jefe y la señorita abogado del Ministerio del Interior. Por lo tanto, no me voy a referir a ellos, los voy a incorporar como parte de esta réplica. Lo que sí me gustaría señalar, su señoría, que una de las principales características de nuestro actual sistema procesal y que anteriormente, digamos, se llamó nuevo sistema procesal penal, es que nos encontramos frente a un sistema procesal que establece una prueba libre. Es decir, todo puede consistir en prueba. Establece algunos límites que doctrinariamente se han podido señalar básicamente como uno de los más importantes de ellos, es que la prueba que se rinda sea lícita. Y es así como en autos la prueba que se ha rendido en forma libre, los elementos probatorios que se han allegado, son lícitos, ¿no? Particularmente los peritajes que se ofrecieron. Nada dijo la defensa respecto de la forma correcta de observarlos o impugnarlos o solicitarle al tribunal que le restara valor probatorio en este trabajo intelectual que debe realizar el tribunal a posterior respecto de los elementos probatorios. Es más que nada, como el propio lo señaló, es una opinión, es su opinión. No existe no existió un trabajo tampoco de la defensa para poder haber aportado dentro de un legítimo contradictorio prueba para restar la prueba de cargo, para darle plausibilidad a su teoría y restarle plausibilidad a la teoría acusatoria. Y nuevamente, digamos, y con esto culmino, me refiero a lo que señalé en el alegato de clausura respecto a la profesora Daniela Catino. Ella nos señala justamente que el elemento exculpatorio que permite un razonamiento probatorio acorde con ella debe basarse en un elemento de eliminación o de refutación. Y aquí no ha existido ninguno de los dos. ¿Por qué la defensa no señaló o no aportó prueba propia pudiendo hacerlo como elemento de refutación? La respuesta es sencilla, señoría, porque no podía. Porque lo que pretendía probar era imposible de probar. Y hoy, en la clausura, pretende hacer creer al tribunal un pensamiento distinto. Pretende introducir una duda razonable solamente con palabras, sin un análisis sobre el trabajo o la prueba rendida a tal efecto. Por lo que sus alegaciones, en definitiva, deben ser rechazadas. Con esto termino. Agrego además, señoría, que aquí, como señaló el señor fiscal, se ha excedido la actividad probatoria, más allá de la necesaria, porque como se señaló, no solamente las pericias científicas tuvieron por objeto acreditar la teoría acusatoria, sino que más allá de eso se realizó un trabajo prácticamente entrando al área de la defensa. Se examinaron también las teorías que ella planteó. Lo otro que hay que considerar, señoría, es que el lugar y momento, espacio-tiempo donde ocurre este hecho, es un lugar donde, si bien se trata de un camino público, no es un lugar público transitado, es una calle donde solo existen bodegas. Con suerte existían cámaras que tenían por objeto registrar no la actividad en las calles públicas, sino que registrar a modo de seguridad los propios recintos de almacenaje. ¿Por qué señalo esto? Porque este tipo de delito, en particular también la forma como ocurre y dónde ocurre, es restrictivo, en el sentido de que no permite contar, por la forma en que se comete, la rapidez, la huida, el llamado posterior, que también se encuentra acreditado, digamos, con el peritaje informático que se realizó, de que existieron llamados a eliminar todo registro o prueba que pudiera existir. Por lo tanto, ese es un elemento que debe ser considerado. Y culmino señalando, señoría, lo que señala el artículo 340 del Código de Marras en su inciso segundo. Dice, el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.
Si bien doctrinariamente uno podría hacer una clasificación de qué prueba es más fuerte, qué prueba es menos fuerte, si es prueba directa o indiciaria, lo cierto es que la convicción debe formarla el tribunal en base a la prueba que se rindió. Y la prueba que se rindió bajo la premisa de un sistema probatorio de libertad de prueba. No existe ninguna alegación de ilegalidad, no existe ninguna alegación de inconstitucionalidad, no se introdució ningún elemento ni probatorio ni argumentado, digamos, por la defensa en base a restarle elementos a los peritajes, en restarle un valor a las declaraciones vertidas por los testigos, que por lo demás, si bien no señalaron puntualmente algún hecho en concreto, hay que mencionar que también como un elemento indiciario de aquello, declararon con biombo, porque se encontraban también bajo la premisa de temor en sus declaraciones. Y así todo, sus declaraciones fueron contestes con toda la prueba, con los videos, con las declaraciones, con la tesis práctica del Ministerio Público y más aún con las pruebas científicas. Y vuelvo a repetir, y con esto finalizo, demostraron que la teoría alternativa exculpatoria de la defensa era imposible en este mundo físico, era imposible en este universo. Bien, muchas gracias. Ya. Doña Sabina, por don Juan Carlos Retamal, ¿va a replicar? Su señoría, me adhiero a lo señalado por el fiscal y los demás querellantes. Sin perjuicio, quiero agregar de que la participación del acusado se encuentra acreditada recientemente, más allá de toda duda razonable. La contraria pretende basar este juicio en solamente la declaración del acompañante del suboficial mayor Retamal Jaque, el cabo Molina Recabal. Sin embargo, se ha acreditado los requisitos del tipo penal de la acusación, actuando el señor Rodríguez Carballo con dolo y su intención de causar el mayor daño posible a la persona de carabineros que tenía por delante. El acusado se negó a lanzar un objeto menos contundente y dañino, una botella plástica, y él mismo eligió lanzar un fierro deliberadamente, esto en forma de dardo para lograr su cometido, incluso cambió de pista para pasar más cerca de los carabineros. Esta información fue proporcionada por los diversos testigos que han declarado en auto, y como lo dijo el colega, incluso bajo biombo con el temor de obtener represalias. Sin embargo, todo esto ha sido conteste en cuanto a todas sus declaraciones y a los videos exhibidos en este juicio, señoría. Bien. ¿La defensa va a replicar? Sí, señoría. A ver, voy a ser bien breve. Respecto de los delitos de menor entidad, llamémoslo así, como son la receptación de las placas patentes, como son el conducir, digamos, con placa patente eh, distinta, digamos. Yo, a ver, yo no es que haya empezado, yo hice una precisión en un principio, hablé de principio non bis in idem y hablé de que precisamente un mismo elemento se está considerando dos veces, ¿ya? Se está utilizando en dos calificaciones jurídicas distintas. Entiendo la disquisición que realiza el fiscal en cuanto a un vehículo, partes y piezas, ¿verdad? El fiscal pone el ejemplo del motor de un auto. Tenemos acá el tema de las placas patentes. Sin embargo, la misma placa patente que en materia de receptación está siendo ahora utilizada para un tipo penal distinto. Y de ahí tenemos más que un problema de subsumir o no, tenemos un asunto que dice relación con el principio del non bis in idem. Y en ese sentido, señoría, creemos que por esa razón debiera, digamos, prevalecer un tipo penal y no dos. Yo intento la absolución de la receptación de las placas patentes, ¿ya? Precisamente porque me parece que una misma circunstancia fáctica se está utilizando dos veces y ese es el error. Lo mismo, digamos, con, 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 con la participación de las carreras clandestinas con resultado de muerte. O sea, la muerte de un ser humano ya se está utilizando a la vez dos veces. Una, para calificar el tipo penal de las carreras clandestinas con resultados de muerte, y otra, claro, el tipo penal de homicidio, que es el que nos concita acá. En ambos casos hay una abierta vulneración al principio del non bis in idem. Por esa razón es que
respecto de las carreras clandestinas, voy a intentar la absolución, digamos así, con resultado de muerte, como está propuesta por la Fiscalía, voy a intentar por la absolución, o bien el tribunal siempre puede, en su facultad soberana, llamar a las partes a recalificar por el tipo penal base. Perfecto. Y bueno, y respecto del delito que claramente es el que es el protagonista de este juicio, voy a intentar mantengo todos mis dichos y no voy a hacer mayores alegaciones ahora. Bien, antes de declarar cerrado el debate, el tribunal le va a otorgar la palabra al acusado, don Jeremy Rodríguez Carballo. Usted tiene la posibilidad en esta oportunidad de dirigirse al tribunal con unas palabras antes de que se retire a deliberar. Esto no es una nueva declaración, usted ya prestó declaración, también puede decir que desea guardar silencio, como usted quiera. Deseo guardar silencio. Bien, se declara cerrado el debate, el tribunal se retirará a deliberar y de inmediato vamos a indicar la hora en la que vamos a comunicar el veredicto. Bien, vamos entonces a comunicar el veredicto a las 12:15 horas. Ahí pone el receso hasta esa hora. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a comunicar el veredicto a las 12:15 horas. Receso hasta esa hora. Muchas gracias.